gracias, tío, primero por recibirnos aquí en tu casa. La primera pregunta que te quería hacer es, que hacemos mucho en el diario, es ¿qué tal estás? Simplemente. Pues la verdad es que contento. O sea, estoy viviendo ahora mismo un momento muy bonito en mi vida, una gran experiencia y sobre todo tranquilidad. O sea, ahora estoy tranquilo que eso es lo que me faltaba los últimos meses de mi vida. Ujú. Porque tú, bueno, ya antes jugabas en el Madrid, o sea, estuviste que hay 13 años, 12 años, si no me equivoco, ahora estás en la Kings League. Es un movimiento que ha sorprendido a más de uno. ¿Cómo ha surgido el plan Kings League? Sí, bueno, yo al final la idea que tenía era irme a Estados Unidos, quería seguir con los estudios, quería seguir jugando a fútbol y quería pues intentar conseguir mi sueño en otro sitio, porque al final mi sueño sigue siendo el mismo, ¿no? Que es Ujú. ser futbolista, pero no quería dejar de lado los estudios. Y bueno, y sí que es verdad que allí tema deporte y están muy puestos en el tema, hay muchas ayudas, el tema de deportistas de élite para no dejar los estudios y es algo Mm. que aquí sí que falta un poco. Y nada, y estuve pues eso, 13 años en el Madrid, como dices, y tomé la decisión de irme a Estados Unidos y tenía un tiempo libre estos meses para decidir o para hacer lo que quisiera con mi vida. Y nada, y Ujú. surgió la oportunidad de la Kings League y la verdad es que me pareció una bonita experiencia para llevar una más a la mochila. ¿Y qué te convenció en plan del proyecto Kings League? En plan, ¿qué es lo que te hizo sentir que, bueno, sí, voy a probar? Bueno, pues sobre todo mi hermano, o sea, porque al final con mi hermano tengo una relación muy especial y me acuerdo de juntarnos a verlo juntos, de pasar unas tardes muy bonitas y la verdad es que en el que más pensé fue en él. Y te llamó Casillas personalmente, justamente porque estás en el equipo de Iker, ¿te ha llamado él personalmente para convencerte de unirte al proyecto o cómo fue? Sí, sí, entre él y la gente que le rodea me asesoraron y me contaron un poco el proyecto y lo que, y en lo que iba a consistir. Y la verdad es que me gustó mucho la idea. Y bueno, ya llevas 2 partidos en la Kings, una victoria, una derrota. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones en plan de jugar en una nueva competición? Claro, vienes del fútbol 11, Sí, juegas el fútbol 7 y tal, es muy distinto todo, ¿no? sí, si te soy sincero, muy raro. O sea, todavía no he acabado de adaptarme, todavía no estoy cómodo a la competición, a lo que es el show, porque al final para mí es un show. O Ujú. sea, no es fútbol tradicional, no, ni se asemeja, es todo lo contrario, es un deporte totalmente distinto. Ujú. Y hay muchos futbolistas profesionales y muchos futbolistas que han llegado y no se han adaptado. Ujú. Y nada, pues todavía estoy en ese proceso de adaptación y de sentirme cómodo en la competición, O sea porque es que, algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados los que hemos jugado fútbol de verdad. pero la mayor diferencia, ¿cuál sería? En plan, ¿el formato como tal que es muy show o más pues pasamos de 7 a 11? O sea, de 11 a 7. Pues quizá más el show, Sí, el el show. tema de, yo qué sé, de las cámaras, de los efectos especiales, efectos de sonido, cartas, cambios, es todo muy distinto, es Ya, algo que no estás acostumbrado y tienes que adaptarte. ya. ¿Y el nivel? ¿Cómo está el nivel? ¿Es un nivel que eres profesional o has conocido cómo explicarlo? ¿Es un nivel bajo o bastante alto dentro del que cabe? A ver, a mí me ha sorprendido para bien, Sí. o sea, lo veo que hay buen nivel, sí que es verdad que se nota a los que llevan mucho tiempo jugando la competición, Ujú. o sea, porque al final son jugadores que no han jugado ni en tercera ref de Ya, ahora. ya. Y a lo mejor lo piensas y dices, bueno, pues a lo mejor el nivel es muy bajo, pero una vez que estás ahí hay gente que ya lleva bastante tiempo, años Ujú. incluso, jugando la competición. Ya. Entonces se nota que están un paso por delante al resto. O sea que, como lo decías antes, un poco es más el tema de adaptación, o sea, Sí, de adaptarse al formato, cómo se juega y tal, que otra cosa al final, ¿no? sí, sí, yo estoy seguro que jugadores pues yo que han jugado segunda red, primera red, tercera red, que a lo mejor es mi caso, con tiempo el nivel de la liga subiría muchísimo, muchísimo más. Y justamente antes de unirte a 1K, en la Kings League y tal, en la entrevista que dices, creo que fue pues justamente cuando se anunció tu fichaje, dijiste que tenías que coger un avión para irte a un lugar, pero que cancelaste Sí. el avión. ¿A dónde te tenías que ir? Bueno, pues en principio era un viaje que iba a hacer
yo por mi cuenta, para estar bien conmigo mismo. También tenía el tema de visitar las universidades y bueno, pues iba a encadenar un poco un tema viajes para disfrutar un poco y además no dejar el tema de Estados Unidos y visitarlo y bueno, pues al final pues lo dejé para más adelante. Y ahora con la Kings estás volviendo a disfrutar un poco del fútbol, que sabemos que has tenido unos meses complicados y tal, y ahora con la Kings justamente estás, quizás decir, reconciliándote con el fútbol, o... Sí, estoy contento. La verdad, haber tomado la decisión de no haber dejado de jugar estos meses, porque sé que me iba a costar mucho. O sea, ahora miro atrás y doy las gracias de haber dicho que sí y de no haberlo dejado estos meses y poder seguir vinculado al fútbol de una manera hasta que me fuera para Estados Unidos. Entonces, la verdad es que sí que estoy muy contento y, y pues eso, y el seguir jugando al fútbol, ¿no? Que al final eso pues nunca se va. Y bueno, hablando un poco del tema de tu futuro, ya has dicho que te ibas a Estados Unidos a estudiar y bueno, jugar al fútbol ahí a nivel universitario, pero viendo más allá, quizás, ¿cuáles son tus objetivos a largo plazo en el fútbol? A ver, a largo plazo es convertirme en profesional en Estados Unidos, ¿no? Mi padre me lo dice mucho, que allí el fútbol, allí al final allí no te conoce nadie y el fútbol te va a poner en tu sitio. Y es una frase con la que me he quedado mucho de lo que me ha dicho mi padre, que al final aquí pues muchas veces por quién eres o por lo que has sido, ha sido una losa. Ya. Y sé que allí pues empiezo nuevo de cero, soy una persona totalmente distinta, no distinta, pero que no me conoce nadie, voy a tener que encontrarme conmigo mismo, encontrarme como futbolista y al final pues el fútbol dirá y sé que si soy capaz de dar mi 100% sé que puedo ser profesional allí. Esperemos, la verdad, esperemos. Y bueno, quiero hablar ahora un poco de tu etapa en el Real Madrid, que como lo hemos comentado antes, has estado pues 13 años ahí. Llegaste con 8 años, en una entrevista que diste, bueno, el año pasado a Relevo, hablaste que llorabas cuando ibas a jugar al fútbol, cuando eras todavía pequeño. Yo quería saber cuál era tu sueño cuando tú eras todavía pues un chavalín, ¿no? Cuando tenías 8 años. Pues desde luego de cuando era chavalín no era ser futbolista, porque me acuerdo de mis padres que iba a entrenar y a mí no me gustaba el fútbol. O sea, yo iba porque mis padres me decían que tenía que hacer algo de deporte, estaban mis amigos allí y bueno, pero a mí el fútbol no me gustaba. Incluso cuando fiché por el Madrid, cuando me contactaron para ir a hacer unas pruebas en las que había cientos de chavales, tú imagínate cientos de chavales jugando un partido, donde un partido era tu vida, era fichar por el Real Madrid o no. O sea, tú imagínate ya lo que estás expuesto, ¿no? Desde tan pequeño. Y yo no fui capaz ni de jugar ni un minuto, porque vomitaba. O sea, de los nervios, de la tensión, con 8 años. O sea, imagínate con 8 años lo que es vivir eso y el hecho de no ser capaz ni de correr porque no te da el cuerpo, de la presión, de los nervios. Pero no te acordabas en plan de, hoy quiero ser bombero, ¿sabes? Lo típico de cuando éramos chaval de quiero ser bombero, o no sé, policía. ¿No tenías, o sea, te acuerdas o...? Bueno, pues si miro atrás, a mí me gustan mucho los animales. Y siempre he dicho que me gustaría dedicarme al tema de animales y cuidar animales y el tema, pues, un poco la biología de los animales y poder ayudarlos. Y eso era un poco lo que a lo mejor de pequeño, pues, de primeras me gustaba mucho, el tema de los animales. Al final tengo también bastantes perros y demás y me gustan mucho los animales. Joder, qué guapo, tío. Y justamente, pues, decías que no te gustaba el fútbol, al final se convirtió más o menos en tu pasión, bueno, se convirtió en tu pasión. ¿Cuándo sentiste que el fútbol era tu sueño ahora, de repente? Porque si te pasó o sea, pasaste de que lo odiabas casi a de repente quiero ser futbolista, en plan, ¿cómo se hizo más o menos? Pues desde el primer día que te pones la camiseta del Madrid. Desde el primer día sabes que te das cuenta de lo que conlleva y realmente la pasión que sientes por ello, y más yo, que era un chaval que era del Madrid de toda la vida, y el ponerte la camiseta por primera vez, es decir, es el primer paso. O sea, quiero ser algo más. ¿Impresiona jugar para el Madrid? Sí, impresiona mucho. Y creo que todos los que, todos los que lo han hecho te lo pueden decir, pero los que no lo han hecho no van a ser capaces nunca de saber cuál es la sensación hasta que te pones una camiseta blanca con el escudo del Madrid.
¿Y cuál es tu recuerdo más bonito así con la camiseta del Madrid? Aunque sea quizás en un torneo o un momento en un entrenamiento. ¿Tienes algún...? Bueno, pues mira, los recuerdos más bonitos que tengo, pues desde el primero de los primeros partidos que jugaba, de llamar a mi abuela y decirle qué tal ha ido el partido, o he marcado tantos goles, he dado tantas asistencias, luego hasta el hecho de poder debutar con la selección española, pues es algo que, bueno, y todos los viajes que he hecho con el Madrid, todos los torneos que he ganado, es algo, la verdad, que poca gente puede decir. Y justamente, bueno, tú llegas a los 8 años y sobre los 12, 13 creo que la gente empieza a conocerte porque tenías un corte de pelo bastante peculiar, porque se parecía al Marcelo, te llamaban el nuevo Marcelo. Tú con esa edad, ¿cómo vives tener tal apodo, tío? O sea, al final que te comparan con Marcelo, que ha sido uno de los grandes, mejores laterales de la historia del fútbol, y que tú con 13 años se te compare ya con él. Sí, a ver, yo creo que cuando eres pequeño no sabes lo que conlleva. O sea, no te das cuenta, te hace mucha ilusión a lo mejor pues eso, que te comparen con gente o con gente de tan alto nivel, pero luego más adelante pues te das cuenta de lo que conllevaba de verdad, y de la presión que conllevaba llevar ese apodo o, o bueno, pues esas expectativas. Al final, pues cuando a lo mejor llegas a un punto en el que no has llegado en el momento adecuado o en el momento en el que todo el mundo pensaba, pues a lo mejor ahí te das cuenta de la presión que conllevaba llevar eso detrás. ¿Y llegaste a tener trato con Marcelo directamente? Sí, tenía muy buen trato con él. O sea, muy buen trato con él. ¿Relación en Valdebebas o también fuera del campo un poco? Relación en Valdebebas, y además compartíamos un fisio Coño. y o sea que la verdad es que siempre me ha tratado muy bien y siempre... Y le daré las gracias también por los consejos que me ha dado y por pues, cómo se ha portado conmigo. ¿Cuál es el consejo más importante que te ha dado, tú crees? Bueno, pues al final el ser tú mismo, ¿no? Al final pues que nadie te regala nada. Y paciencia, que al final creo que es muy importante y no la valoramos, porque por ser impacientes o por querer algo ya, pues muchas veces cometemos muchos errores. Y justamente cuando te cambiaste el corte de pelo, ¿fue porque estabas harto de que te comparen con él o que te llamen el nuevo Marcelo o es un poco de todo? Si te soy sincero, sí. Si te soy sincero, ya estaba un poco cansado de todo ese pasado, de todo lo que llevaba el pelo detrás, porque al final muchas veces se me conocía más por el pelo que por lo que yo era, ¿sabes? Y pues estaba cansado de que se me conociera por el pelo y por las apariencias y por el parecer con alguien. O sea, quería ser yo mismo y quería dar un lavado de imagen en ese sentido. Sí, justo, me de puta madre, porque la siguiente pregunta yo te quería preguntar, porque justamente dijiste que te conozcan por De la Víbora y no por David, es como, ¿sabes? ¿Cómo explicarlo? Que sientes que la gente se interesa por ti solo por un apellido y tal. ¿Tú llegaste como, o sea, sientes que la gente se ha interesado por De la Víbora y no se ha interesado por David? O sea, más por tu apellido que por tu nombre. Más por el pack completo, yo creo. O sea, porque al final el apellido también es muy raro, es muy diferente, el pelo también era muy diferente, el jugar al Madrid también era muy diferente al resto, y yo creo que eso llevaba a la confusión muchas veces, o al hecho de esperar tanto de alguien por simplemente eso. ¿Y qué le dirías a las personas que se preocuparon por De la Víbora y no por David? Bueno, pues les doy las gracias porque ahora mismo me he dado cuenta de lo que realmente importa y de las personas que realmente están, y están en las buenas y en las malas, porque mucha gente ha ido desapareciendo poco a poco. ¿Y te sentías un poco como una rockstar, en plan de, joder, con 13, 14 años te vas a lugares y la gente viene solo a verte a ti, que justamente, joder, salías en muchas compilaciones de YouTube y esas cosas, o sea, tú como a esa edad, cuando empiezas a asimilar que, joder, soy bastante conocido? Pues el momento en el que voy a un torneo en el País Vasco o en Zaragoza y no soy capaz de salir del vestuario. O sea, tiene que venir la policía a escoltarme porque me estaban esperando muchísima gente en la puerta, pero no te hacías una idea. Y el ver que no eres capaz de salir de un vestuario después de jugar un partido que para ti pues, es un partido más, y la gente
que no siente lo mismo, o sea, siente que eres algo que realmente no eres. O sea, yo era un chaval jugando al fútbol, no era una estrella, no era un jugador profesional en ese momento. Y el hecho de tener que estar escoltado por la policía me impactó muchísimo y ahí sí que dije, aquí pasa algo. Y justamente tu familia, ¿qué rol ha tenido en todo ese proceso, ¿no? De ser conocido tan joven? ¿Tus padres cómo te han educado de cara al público, entre comillas? Pues la verdad es que siempre me han mantenido un poco al margen de todo esto. Siempre me han mantenido muy al margen de todo. Al final de ser la persona que yo soy, sin importar lo que hay fuera o todo el ruido que hay fuera. Y la verdad es que sin ellos no sé cómo habría acabado todo esto. O sea, no sé cómo habría acabado, la verdad. Y gracias a ellos pues soy la persona que soy hoy en día. Y siguiendo un poco eso de tu círculo cercano, ¿tú notaste que amigos, gente de tu círculo no cercano, lejano, lo que sea, ha intentado acercarse pues por puro interés? Sí, y te lo he dicho antes, o sea, en el momento en el que a lo mejor las cosas no te van como te gustaría o como deberían, pues al final te das cuenta de que esas personas desaparecen. Ya. Y sabes realmente de que no estaban ahí porque te querían, porque te querían bien, sino todo lo contrario. Y hasta el punto de que, si no te digo todas, el 90% de las amistades las he perdido por el camino. Y bueno, prosiguiendo un poco con la etapa en el Madrid, cuando llegas al Juvenil A, te mandan al Levante, ahí hablas que fue una experiencia muy dura para ti, porque joder, al final Valdebebas, como lo comentabas, tiene instalaciones muy profesionales, ahí pasas en Levante a de repente tú llenarte la bañera esa para los baños y tal. Dijiste que lo pasaste muy mal, pero ahora con perspectiva y tal, ¿cómo valoras tu paso por el Levante? Ya sea como futbolista y también pues, a nivel persona. Pues ahora mismo lo veo que igual la opción de haberse quedado hubiera sido la mejor. Y haberme dado la oportunidad al final allí me hice un nombre por cómo yo rendí, porque al final venía de un sitio como el Real Madrid, del que se esperaba mucho de ti, y cumplí con creces con lo que yo esperaba de mí y con lo que la gente esperaba en ese sentido, y a lo mejor sí que creo que di un paso atrás al volver al Madrid. Y lo veo y digo, igual debería haberme hecho la carrera allí y no haber vuelto y volver a tropezar otra vez. Joder, pues justamente luego vuelves, pero te mandan directamente al Mérida, ahí en primera ref, que dices que es tu primera experiencia ahí en un vestuario profesional, que ves que hay gente pues, de 30, 35 años que es su pan de cada día. Vuelves a vivir un momento bastante complicado, el más complicado de tu carrera, creo que comentaste. Ahí ya la cabeza te estaba diciendo de parar o... Sí, cuando te vienen esos pensamientos a la cabeza ya ves que algo no va bien. O sea, cuando dejas de sentir esa ilusión o el disfrutar por algo que te apasionaba, sientes que algo no va bien. Ya. Entonces creo que era el momento de decidir hasta aquí y buscar otro camino en la vida. Pero sin embargo luego te vuelves a ir al Castellón, en dinámica de primer equipo si no me equivoco, tienes ficha en el B también, pero ahí las cosas pues te explotan un poco a la cara. Dejas el fútbol incluso en ese momento, o sea, ¿cuándo tomas la decisión de, vale, ahora tengo que parar? O sea, ¿cómo la procesas? Pues muy complicado, porque al final algo que llevas haciendo tanto tiempo y te llevas dedicando tanto tiempo a ello, el hecho de ser capaz de decir que no estás bien y el hecho de decidir que tienes que parar, ahora mismo lo veo como creo que la decisión más complicada de mi vida. ¿Y ha habido un momento en particular que te ha dicho, vale, tengo que parar, o fue como una acumulación de todo y dijiste, hasta aquí? Yo creo que fue un poco una acumulación de todo esto, de los últimos años, los últimos meses, que al final no supe decir o no supe parar y al final explotó todo. ¿Y eso se lo ocultabas a tu familia o esperaste a que explotara un poco y ahí fue cuando te desahogaste? Bueno, pues fue un proceso, porque al final hablar de esto con tu familia es muy complicado. Ya, ya. Es muy complicado y al final pues sí que lo ocultaba o quería hacer ver que estaba bien, pero ya llega un punto en el que ya tienes que decírselo. Ya.
porque ya es un momento límite. O sea, tengo que hablar con mi familia y me tienen que ayudar porque al final ellos son los que me van a ayudar. Y justamente la reacción del club dijiste que era bastante buena, que te apoyaron bastante Sí. en Castellón. ¿También tenías un poco ese miedo de a ver cómo le comunico al club que ya no quiero jugar? Sí, es muy complicado. O sea, ver cómo gestionar eso, qué palabras utilizas para, para comunicárselo y para que no sientan que, no sé, que sea su culpa o que sea por culpa de alguien externo, sino es más yo mismo, pues es complicado. Es que es un proceso muy complicado. ¿Y la primera reacción del club cómo fue? ¿Fue muy buena desde de primeras o cómo fue la primera cuando se lo comunicaste, oye, que ya no siento lo mismo por el fútbol y lo quiero dejar? ¿Cuál ha sido la respuesta, la primera respuesta del castellano? La primera fue muy buena. O sea, la primera fue de entenderme y de ayudar. Sí que es Joder. verdad que luego pues creo que todavía el tema de la salud mental en el fútbol todavía falta un poco por trabajarla. ¿Es algo que se habla en los vestuarios o es un tema bastante tabú? Sí, es bastante tabú. O sea, es bastante tabú porque al final un futbolista desde fuera tiene que ser una máquina, tiene que ser un robot, tiene que rendir, rendir, rendir y solo se espera rendimiento de esa persona, pero claro, muchas veces a lo mejor cuando ese rendimiento no llega no saben lo que hay detrás. ¿Y crees que los clubes deberían justamente invertir más en psicólogos, en cosas de salud mental Sí, dentro de los sí, equipos? es más, cuando salió mi entrevista con relevo y demás, bastantes chicos del Madrid me hablaron. O sea, chavales del Madrid, que te hablen a ti, ¿sabes? Porque realmente está pasando. Ya. Y hay algo que hay que arreglar en este mundo. Sí, por la presión, bueno, desde muy pequeño has sido sometido pues a la presión mediática, a los contratos y tal, entonces sí, yo creo que debería ser algo que se debería meter en el mundo del fútbol y creo que puede aportar cosas buenas. O sea, yo hablé con muchas veces algunos futbolistas que tienen ayuda psicológica y ahora, claro, es algo más personal, tú lo has hecho quizás en el ámbito más público, pero hay muchos futbolistas ahora que tienen su psicólogo y que aunque todo vaya bien en su vida, están Sí. seguidos y ahora tú esa ayuda, supongo que te tienen un camino más recto y sabes, tienes las cosas más claras. Al Sí, final. bueno, y que al final los clubes quieren rendimiento, ¿no? Pues muchas veces para el rendimiento hay que estar bien. Ya. Y la misma persona tiene que estar bien para rendir como futbolista. Entonces igual hay que centrarse un poco en la persona para que ese futbolista dé el máximo y rinda al 100%. ¿Y tú te sientes justamente desde que tienes un psicólogo tal, te sientes más a gusto también dentro del campo, más liberado en tu forma de jugar? Sí, estoy más tranquilo, sobre todo eso, tranquilidad. El saber gestionar las emociones y relativizar un poco las cosas. Pues justamente cuando fichaste por la Kings League, supongo que habrás recibido muchos Sí, mensajes muchos. de, joder, No, este muchos tío. de odio. Sí, sí, Muchos, muchísimos. ¿Y esto muchos. cómo lo has gestionado? Bueno, pues si me pillara en otra etapa de mi vida, pues muy mal. Pero al haber aprendido de todo esto y realmente saber qué es lo importante y no darle importancia a cosas que realmente no la tienen, pues es lo que me ha hecho el centrarme en mí y no en el resto y lo que se hable fuera. Porque al final he recibido muchos mensajes, o sea, no te imaginas la cantidad de mensajes que he recibido de odio por haber tomado esta decisión, que al final Ya, es ya. mi decisión, no es la de nadie más. Y justamente, pues, si tú ahora puedes mandar un mensaje a todos los futbolistas, porque creo que en España has abierto una cierta vía, porque, como lo has dicho antes, es que es un tema bastante tabú la salud mental en los vestuarios. ¿Tú qué mensaje quieres dar a esos futbolistas que justamente han estado un poco en tu situación y que no se atreven a hablar? Bueno, pues al final el hablar, si es que al final tienes que, muchas veces tú no puedes solo Ya. y tienes que saberlo, o sea, por muy fuerte que te creas o por muy fuerte mentalmente que creas que eres, todos tenemos un límite y todos tenemos que pedir ayuda a alguien, sea tu familia, sea un profesional o cualquier otra persona. Pero el saber o el dejarte ayudar, yo creo, o sea, sobre todo el dejarte ayudar por las personas.
Y bueno, dos últimas preguntas que voy a volver un poco al tema Real Madrid. Cerraste la puerta al Real Madrid después de 13 años. ¿Tienes la esperanza de volver algún día al Real Madrid, si Dios quiere? Bueno, y si no es como futbolista, como otra cosa. Pero sé que al final el Real Madrid es el club más grande del mundo y ya no solo jugar, sino trabajar para el Real Madrid es algo muy, muy importante. Y más para mí, que al final está vinculado tantos años y pues sí que me gustaría acabar de algún modo trabajando para ellos.